Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Ania del Toro y les doy la bienvenida a una nueva emisión de NCDN Investiga. Hoy abordamos un tema que ha generado mucha controversia dentro de la comunidad de abogados y notarios del país. Se trata del proyecto de ley para regular el ejercicio de esas profesiones sometido al Congreso Nacional por la Suprema Corte de Justicia. Este proyecto se encuentra en la Cámara de Diputados desde el pasado 28 de enero y ha causado revuelo entre abogados y estudiantes de derecho en todo el país, quienes inclusive han realizado protestas en rechazo a la aprobación de este proyecto. Atención, por favor. Decenas de jóvenes de la Federación Nacional de Estudiantes de Derecho protestaron frente al Palacio Nacional a finales de marzo, rechazando el nuevo proyecto de ley que fue depositado por la Suprema Corte de Justicia en la Cámara de Diputados a principios de año. Estudiantes unidos jamás serán vencidos. Según el artículo primero de este proyecto de ley, su objetivo es regular el acceso al ejercicio de la abogacía y de la notaría y establecer criterios de actitud y capacidad que garanticen su ejercicio competente y ético. Es oportuna la idea, porque la verdad es que en la República Dominicana tenemos muchas escuelas de derecho, tenemos una estructura que las regula de manera deficiente y evidentemente eso se refleja en la calidad de cómo están saliendo nuestros futuros abogados. El proyecto de ley cita varias razones para regular el ejercicio del derecho en el país. Primero, considera que la calidad del sistema de justicia está íntimamente ligada a la capacidad técnica y a la actitud ética de quienes lo integran. Además, recuerda que los abogados son los únicos que pueden ser jueces, representantes del Ministerio Público, defensores públicos y defensores privados y notarios. Sin embargo, el texto resalta que la baja calidad de los profesionales del derecho y su masificación han tenido como consecuencia la pérdida de confianza en sus servicios. Tenemos universidades que están graduando abogados, que solamente como parte del programa, una de las condiciones es que durante un día a la semana ellos reciban clase en uno de esos recintos. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está el bendito Ministerio de Educación Superior? ¿Qué es lo que esa cosa hace? Actualmente el Colegio de Abogados cuenta con más de 54,000 profesionales del derecho afiliados. Según el presidente de este gremio, anualmente se inscriben entre 1.500 y 1.700 nuevos miembros. Yo creo que se debería hacer mejor esfuerzo en las universidades. Se debe hacer una revisión que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con las universidades, deben reforzar un tanto más el pensum académico. Y la verdad es que en la mayoría de los países ya la profesión del derecho se reguló. Es decir, para tú, luego de tú haber obtenido el título, tú debes de someterte a una serie de exámenes a los fines de que te puedan habilitar al ejercicio. Aunque el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia está de acuerdo con la idea de regular el ejercicio del derecho, afirma que el actual planteamiento presentado por la Suprema Corte de Justicia no es el adecuado. Lo mismo opina el presidente del Colegio de Abogados. El espíritu de esa ley es positiva en el sentido de que se preocupa en una más sólida formación de los profesionales del derecho. Desde ese punto de vista, el Colegio de Abogados de la República Dominicana está conteste con el proyecto de la Suprema Corte de Justicia, no como ellos lo plantean, porque obviamente como ellos lo plantean es de imposible ejecución. Es un planteamiento totalmente distorsionado. Por ejemplo, ya los notarios tienen su propia ley. Es decir, hay un colegio dominicano de notarios en la República Dominicana. Aparte de que la notaría, aun cuando para tú ser notario tiene que ser abogado, es totalmente diferente al ejercicio de la profesión. El proyecto de ley crearía una comisión de reválida, la cual daría la autorización necesaria para poder ejercer la abogacía en el país. Además, el artículo 3 de la pieza establece 6 requerimientos obligatorios para poder ejercer esa profesión, aparte de obtener un título universitario en licenciado o doctor en Derecho,
establece la validación obligatoria de una pasantía de 2 años luego de terminar la carrera. Eso en un país como el nuestro, en donde ni siquiera tenemos plaza de trabajo, eso es una distorsión. Nosotros como fundación hemos propuesto que todo lo que tiene que ver con la pasantía, con lo cual estamos de acuerdo, sea parte del programa académico. Y eso lo controlen las universidades. Según el párrafo primero del artículo 9 del proyecto de ley, la pasantía o trabajo voluntario debe ser realizada en una institución vinculada al funcionamiento de los tribunales o al proceso de reforma judicial, con el objetivo de adquirir conocimiento, lograr experiencia y familiarizarse con la práctica judicial y el sistema de justicia. Si bien es cierto que la pasantía tiene sus cosas positivas, en virtud de que le da la oportunidad a los nuevos egresados de la carrera de Derecho de que se relacionen, de que se involucren con las actividades judiciales a los fines de que puedan obtener más confianza, puedan conocer del funcionamiento judicial. No es menos cierto que 2 años es un tanto excesivo, más aún si no se le paga esa pasantía. El abogado entiende que los estudiantes de Derecho deben ser remunerados mientras realicen su pasantía, tal y como ocurre con los médicos que reciben un salario del Estado mientras realizan su pasantía en hospitales públicos del país. Pero usted se imagina los esfuerzos, los sacrificios que hace un estudiante que quiere superarse y que tenga que someterse a una pasantía de 2 años sin que se le pague. Estudiantes de Derecho de universidades públicas y privadas rechazan rotundamente el tener que realizar una pasantía gratuita luego de haber culminado su carrera universitaria. ¿Cómo es posible que en 2 años vamos a invertir eso sin tener ningún beneficio remunerado? Eso es inaceptable. Luego de tú durar alrededor de 4 años o 5 años estudiando lo que es la carrera de Derecho, tener que durar 2 años de pasantía, si no me equivoco, es algo desorbitante. Los estudiantes no solo se quejan de que la pasantía alargaría el tiempo para poder ejercer esta carrera, también piensan en la inversión que realizan durante 4 años para poder obtener el título que, según este nuevo proyecto, no les serviría para poder ejercer el derecho. En algunas universidades privadas, este monto asciende hasta los 60,000 pesos por semestre. Un estudiante que le ha costado el título de licenciado en Derecho, someterlo a una pasantía gratuita y obligatoria cuando ese estudiante se dirige al mercado laboral para finalmente ejercer de la abogacía. Por eso, tanto los estudiantes como el presidente del Colegio de Abogados concuerdan con el planteamiento de Finjus de que la pasantía sea incluida en el pensum universitario. Además, proponen que su duración sea menor. Estoy de acuerdo con que se exija una pasantía en lugar tal vez de una tesis. Es un poco más práctico, pero una pasantía más reducida de unos 4 meses, como aquí se contemplan incluso en el pensum de la Universidad Iberoamericana. De 6 meses, que sea regulado por las universidades, que sea parte del currículo de las universidades. Son las universidades las que tienen la facultad, en virtud de la ley, para formar a los profesionales en el área que sea. Y son ellos los responsables de tener un pensum académico capaz de llenar las expectativas que el pueblo dominicano o la sociedad dominicana demanda. El tema de la pasantía gratuita ha sido uno de los puntos más criticados por estudiantes de Derecho, quienes temen tener que aplazar sus metas si se llega a aprobar este nuevo proyecto de ley sin ninguna modificación. No se pierda cuando regresemos cuáles son los otros puntos de este proyecto de ley rechazados por abogados y estudiantes de Derecho en todo el país. No se muevan, en breve regresamos con más informaciones. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el análisis al proyecto de ley que regularía el ejercicio del derecho y la notaría en el país. Son varios los puntos de este proyecto de ley que han preocupado a los estudiantes y profesionales del derecho. El hecho de que el título por sí solo no autorice el ejercicio de la profesión y que se requiera una pasantía voluntaria de 2 años luego de culminar la carrera no es la única objeción a este anteproyecto.
También ha causado revuelo la implementación de un examen de reválida tras finalizar la carrera, que deberá renovarse cada 5 años, y la exigencia de al menos 600 horas de educación continua de manera permanente. Tras 4 años de estudio en cualquier universidad acreditada para obtener el título de licenciado o doctor en Derecho, y luego de haber aprobado los 2 años de pasantía voluntaria, obligatoria y no remunerada para poder ejercer la carrera de Derecho, estos profesionales graduados tendrían que tomar un examen de reválida que, según el proyecto de ley, serían celebrados 2 veces al año. Luego de tú estudiar 4 años o 6 años de tu carrera, que luego te den un examen para evaluarte a ver si tú puedes ser abogado, eso es algo ilógico, porque entonces no tendría sentido tú tener que estudiar para luego tener que tomar esos exámenes. Eso también es una falta de respeto, porque aparte le están diciendo a las universidades que no tienen la competencia necesaria para preparar a sus estudiantes. Según el artículo 18 del proyecto de ley, la Comisión Nacional de Reválida preparará en la forma y en el contenido los exámenes a impartirse a nivel nacional, los cuales comprenderán aspectos teóricos y prácticos de derecho público, derecho privado, derecho internacional y ética profesional. Es un abanico de disciplinas que tiene la ciencia jurídica. Entonces, ir a someterse a un examen, una persona que sea especializado en derecho civil, que tenga una maestría en derecho constitucional, que tenga una maestría en derecho inmobiliario, que tenga una maestría en derecho penal, y vengan y lo sorprenden, y le dan un examen de derecho, por ejemplo, de medio ambiente, se va a quemar. El artículo 20 indica que para obtener el título para el ejercicio de la abogacía, deben aprobar tanto el examen teórico como el práctico con una puntuación no menor al 80%. Además, advierte que la calificación positiva de un examen no convalida la calificación negativa del otro. A mi juicio deviene un contrasentido, pero para la carrera de grado se requieren 70 puntos. No solamente eso, la aprobación exige el 80% de la calificación del total que se evalúe en derecho público y privado, comprendiendo así todo lo que existe, todo lo que reglamenta, todo lo que involucra el ejercicio de la profesión del derecho. Pero la mayor preocupación de este examen es que el artículo 21 establece que quien repruebe la reválida en cualquiera de los 2 exámenes 3 veces perderá el derecho de presentarse a nuevos exámenes durante 3 años. Si esa persona no aprueba, opta a los 3 años por volver a cogerla, ¿qué pasaría en ese tiempo de los 3 años? Prácticamente se le queda al joven profesional, le queda una situación de un limbo, porque sale con la carrera ya aprobada, una pasantía de 2 años y también un examen que le va a permitir, si lo pasa, si lo aprueba, tomarlo entonces válido por 5 años, y cada 5 años tiene que revalidar el título. Yo creo que en definitiva eso deviene sencillamente en un exceso. El director de la Escuela de Derecho de UNIVE, José Pérez Gómez, también cuestiona la composición de la Comisión Nacional de Reválida, la cual estaría integrada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, el encargado de oficiales de justicia del Consejo del Poder Judicial, el procurador general, el director nacional de Defensa Pública, el presidente del Colegio de Abogados y un decano de una escuela de derecho de las universidades acreditadas legalmente. Pero se nota que está absolutamente ausente el Ministerio de Educación Superior, la MESID. Y yo creo que ahí es que está la falla fundamental del proyecto. Pero además desconoce el artículo 19 de la ley 13901, que es la ley de educación superior, que establece que corresponde al Estado definir y establecer las políticas relativas a la educación superior en la República Dominicana. Otra de las críticas a este proyecto de ley es que el examen de reválida debe renovarse cada 5 años. Además, establece la obligatoriedad de que los abogados mantengan sus conocimientos actualizados a través de programas de educación continua, en cursos que alcancen al menos 600 horas reales cada año calendario para poder continuar ejerciendo la abogacía. Un experto en estos asuntos me comentaba que eso es equivalente a cerca de 40 diplomados.
pero tampoco se ha pensado en el aspecto económico, en esa carga económica para una gran cantidad de jóvenes profesionales que hacen esta carrera, precisamente financiándosela con sus estudios. Imagínate 600 horas, ¿de qué manera tú vas a poder subsistir? ¿De qué manera tú vas a poder trabajar? Eso es inaceptable. Hay un sinnúmero de cosas que tiene este proyecto de ley que no va a funcionar. También debemos analizar el punto, la cuestión humana y la cuestión económica, porque un abogado iniciando tiene un salario promedio de unos 30.000, 40.000 pesos en una oficina de abogado de prestigio. Para someterlo a educación, a 600 horas de educación continua, ¿cómo podemos captar esos recursos? O sea, o el salario que nosotros devengamos, invertirlo totalmente, de manera completa en un diplomado o en un curso o maestría, realmente carece de sentido. Para el vicepresidente ejecutivo de Finjus, exigir 600 horas anuales de educación continua o más de 800 horas para poder exonerar la obligación del examen quinquenal es un exceso. Estaría de acuerdo con implementar un modelo parecido al de los Estados Unidos, donde exigen unas 25 o 40 horas de educación continua al año. Tú no tienes que someterte a ningún otro examen jamás. Tú lo que tienes es que demostrarle al sistema que tú estás en un proceso de formación permanente, en lo que a ti te guste, pero no lo que tiene la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Revalidar aquí cada 5 años y someterse a un estudio anual de 800 horas es no dar la oportunidad a que los profesionales hagan otra actividad que no sea el de estudiar. Los expertos entienden que en el país tampoco existen suficientes programas de educación continua sobre distintas materias en las ciencias jurídicas que sean ofertados en las diferentes universidades acreditadas, por lo que los abogados del país no podrían realmente cumplir con este requisito. Cuando regresemos, no se pierda otro controvertido punto de este proyecto de ley que tiene que ver con las faltas disciplinarias de los abogados y notarios del país. Los espero con más después de una breve pausa. Muchas gracias por continuar con NCDN Investiga y el análisis al proyecto de ley sometido al Congreso por el presidente de la Suprema Corte de Justicia con el fin de regular el ejercicio del derecho y la notaría en el país. Otro de los puntos más criticados de este proyecto de ley tiene que ver con las faltas y sanciones cometidas por los abogados y notarios, cuyos juicios disciplinarios serían conocidos por el Consejo del Poder Judicial, quitando esa responsabilidad a los colegios de abogados y notarios del país. El artículo 44 del proyecto de ley para regular el ejercicio del derecho y la notaría en el país confiere al Consejo del Poder Judicial la competencia para conocer de los procedimientos disciplinarios establecidos por esta pieza. Para el vicepresidente ejecutivo de Finjus, esta es otra de las distorsiones que contiene este anteproyecto. Es verdad que nosotros somos auxiliares de la justicia, pero nosotros no somos empleados del Poder Judicial. Es decir, el Consejo del Poder Judicial está para pasarle, entre otras cosas, los juicios a los jueces, pero no a los abogados. Tanto para el presidente del Colegio de Abogados como para el director de la Escuela de Derecho de UNIBE, este es uno de los puntos más sensibles de este proyecto de ley, porque las acciones disciplinarias corresponden a los gremios de cada carrera profesional. Y el Consejo del Poder Judicial, constitucionalmente creado en el 2010, en la Constitución del 2010, establece atribuciones muy específicas. Manejo administrativo y presupuestario del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia y conocer de los juicios disciplinarios, pero contra jueces, no abogados. El Tribunal Constitucional estableció, en virtud de una sentencia, que la Suprema Corte de Justicia no puede juzgar en única instancia de manera disciplinaria a los profesionales del derecho, que tiene que ver para garantizar el segundo grado de jurisdicción, un primer grado de jurisdicción. Y en ese proyecto de ley, ellos siguen
insistiendo en lo mismo, en que sean ellos solo en única instancia. O sea, no acatando una decisión del Tribunal Constitucional. Diego José García recuerda que la Ley 91 que crea el Colegio de Abogados le da la facultad a este gremio de recibir e investigar las quejas respecto a la conducta de sus miembros e imponer sanciones disciplinarias en caso necesario, de acuerdo a lo establecido en su Código de Ética. Estas sanciones podrían ser apeladas ante la Suprema Corte de Justicia. Somos una institución distinta, creada igual que ellos, por ley. Somos nosotros, los afiliados a nuestro colegio, los que tenemos que tener el control, la supervigilancia de que el profesional del derecho actúe con decoro ante la sociedad dominicana. Y es por ello que nosotros rechazamos ese anteproyecto de ley. La ley que crea la jurisdicción contenciosa administrativa ha establecido que todo lo que tiene que ver con la parte disciplinaria en los colegios es competencia en primer grado de los colegios. Por otro lado, el director de la Escuela de Derecho de UNIBE, José Pérez Gómez, cuestiona la competencia de la Suprema Corte de Justicia de someter este proyecto de ley para regular el ejercicio del derecho y la notaría. Además, asegura que si se aprueba de manera íntegra, podría salir del Congreso con vicios de inconstitucionalidad. La Constitución de la República, en el artículo 63, en la parte que se refiere a la educación, establece en su numeral 7 que corresponde al Estado velar por la educación superior. Obviamente, entonces, una competencia que corresponde al Ejecutivo, porque el propio artículo 122 de la Constitución de la República establece que el presidente de la República es el jefe del Estado. Y si nos vamos más allá, podríamos caer también en un problema de conflicto de separación de poderes. Los juristas y estudiantes consultados concuerdan con que lo positivo de este proyecto de ley es que ha iniciado el debate sobre el tema y esperan que esto pueda contribuir a mejorar la calidad del ejercicio del derecho y la notaría en el país. Ahora, conjuntamente con esa regulación al ejercicio de la profesión, yo creo que también aquí hay que fortalecer los mecanismos que debe de contar todo Estado como para que nuestras universidades, los programas académicos que ellos impartan, sean real y efectivamente rigurosos. Porque eso es lo que está pasando. De que ya esto desborda no solamente a los directores y escuelas de derecho, sino con un asunto que involucra a las universidades. He visto que públicamente algunos medios, directores de medios, han llamado la atención sobre el silencio que todavía guarda el Ministerio de Educación Superior respecto del proyecto, aunque es evidente que viola y choca frontalmente con la ley orgánica de la 131 del 01. Hay que sentarse a elaborar verdaderos sólidos y verdaderos programas de educación jurídica permanente por disciplina, a los fines de que los profesionales del derecho vayan educándose y a ejercer su carrera en la materia que más se identifiquen, como hacen los médicos, por ejemplo. Uno de los mayores afectados somos nosotros los estudiantes, que iniciamos una carrera con algo en mente y ahora, al ver cómo cambia un poco el esquema, tenemos que reestructurar nuestros planes y nuestras metas a fin de cumplir con ese proyecto de ley. Sin lugar a duda, el proyecto de ley no puede pasar como tal, de manera íntegra. Debe hacerse una reforma completa al mismo y discutirse. Por eso esperan ser convocados por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que todos puedan discutir sus inquietudes sobre este proyecto y aportar nuevas ideas con el fin de mejorar la calidad de nuestros abogados y notarios. Esperamos que este proyecto de ley pueda ser ampliamente discutido por los sectores afectados antes de su aprobación en el Congreso. Es cierta la preocupación planteada de que se debe mejorar la calidad de los abogados que salen de nuestras universidades. Sin embargo, hay que tomar en consideración que le corresponde al Ministerio de Educación Superior ser más exigente y riguroso con las universidades, la metodología de estudio que utilizan y el pensum académico que ofrecen. Solo así se puede garantizar una mejoría en la calidad de nuestros futuros profesionales, no solo del derecho, sino de las demás carreras universitarias. Con esto llegamos al final de esta entrega. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Los espero en una próxima emisión de NCDN Investiga. Muy buenas noches.